silbato para comenzar y llenar de goles a nuestro rival. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos están escuchando. Sean bienvenidos a una emisión más de Tribuna Aurinegra por Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas. Estamos para ustedes un equipo de producción integrado por Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación y en la dirección Darío Mora López. En las voces, estos sus amigos desde la tribuna, Ilan Medina y Javier Durán. Comenzamos entonces nuestra emisión del día de hoy. ¿Cómo nos cambia el ánimo, no? Después de la semana pasada que comenzamos bastante contentos con el arranque del Deportivo Táchira, hoy el panorama es completamente diferente. Damos el saludo de nuestro compañero Ilan Medina. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy viernes 30 de abril, un día de júbilo para el pueblo venezolano. Recordar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de todos los pobres. Y sí, es verdad, Javier, nos cambió el panorama completamente de lo que fue la semana pasada par de encuentros donde el equipo deportivo Táchira no pudo hacer pie y no pudo lograr ningún punto. Sí, si nos preguntábamos la semana pasada si veíamos que en esta segunda emisión íbamos a estar hablando de que Christopher Varela tendría 9 goles en contra en 2 partidos, creo que no, ni el más pesimista lo tenía en mente, sobre todo por ese encuentro frente al Zulia. Muy desafortunado ese encuentro y lleno de bastantes factores atípicos en este compromiso que ya estaremos analizando. El Deportivo Táchira entonces llegó a esa jornada número 2 con una convocatoria totalmente alterna. Hace una semana nos preguntábamos, y esa era prácticamente la interrogante del programa, ¿debe el profesor Juan Domingo Tolizano hacer rotaciones en el torneo 2021 del fútbol venezolano para darle descanso a sus titulares de la Copa Libertadores? Bueno, acá llegamos a la conclusión de que sí. Lo que no nos esperábamos era, primero, que iba a hacer tantos cambios, y segundo, era que los jugadores que tomaran la responsabilidad de estar en el 11 titular ese día sábado frente al Zulia tuvieran el desempeño que tuvieron en cancha, porque sin duda alguna fue algo lamentable y algo, diría yo, inadmisible para los colores del Deportivo Táchira. Quizás el segundo punto que tocas allí en tu interpretación es el más importante, porque no son jugadores juveniles los que llevó el equipo Deportivo Táchira al encuentro en la victoria ante el Zulia Fútbol Club. En el 11 titular estaba Christopher Varela, Pipo Vivas, Pablito Camacho, estaba también Marlon Fernández, estaba Salzman, estaba Gerson Rolando. Hay un factor importantísimo. En cancha habían 2 de los 3 capitanes que tiene el Deportivo Táchira. Estaba Marlon Fernández y estaba Pablo Camacho. Así Angarita, que fue figura el torneo pasado. Douglas Angarita. Jugadores que han tenido roce y recorrido en primera división. división. De quien se espera muchísimo. No se puede achacar esta derrota 5-0 netamente a que Juan Domingo Tolizano alineó juveniles. Porque, bueno, la fácil sería caerle encima a los juveniles, la fácil sería reclamarle a los más jóvenes, a los de menos experiencia, pero ¿cómo le reclamas tú a un Nicol Contreras o cómo le reclamas a un Carlos el Pipo Vivas o a un Jesús Quintero cuando después de ir 2-0 abajo ves a Jefferson Velasco, por ejemplo, caminando y trotando la cancha? Son cosas que, detalles que van más allá del esquema táctico. Camacho. Muy mal Pablo Camacho, ha sido uno de los puntos más bajos de Táchira en el arranque de esta temporada. Pero son cuestiones de actitud que van más allá de un esquema táctico, más allá de una convocatoria, una displicencia en la cancha que, bueno, se vio reflejada en el primer gol con una mala entrega de Christopher Varela. Hay que reconocer que, como decían por ahí en un audio que escuchábamos extra micrófono, hay que reconocer que el equipo del Zulia arrancó teniendo una presión importante en la salida. Un buen planteamiento del Zulia Fútbol Club, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Fue un muy buen planteamiento. Tuvo Acertó el técnico. Acertó el técnico, sobre todo en la cuestión de buscar presionarle la salida al rival. Lo hizo en los primeros minutos del compromiso y bueno, se dio esta equivocación de Christopher Varela en la salida, que buscó siempre Táchira salir jugando en corto, no rifar al pelotazo. Se sabe que esa es la estrategia de Tolizano. A los equipos
equipos de Tolizano les gusta salir tocando y el técnico rival, el técnico... Pero cuando no se puede tienen que reventar. Cuando no se pueden tienen que jugar a la segura. Así es. Es lo preferible jugar a la segura. Y bueno, le pasó factura esto a Christopher Varela, entregó el balón prácticamente como una asistencia al jugador Castro del Zulia Fútbol Club y marcó entonces el primer gol del compromiso. Yo creo que ese tanto fue una estocada para el equipo deportivo Táchira porque si bien mencionábamos que la línea defensiva habían 3 jugadores prácticamente juveniles, esa equivocación de Christopher Varela le costó en lo mental al equipo y no se pudo parar de allí. No, y otra cuestión que preocupa bastante es que vemos a la banda derecha del Deportivo Táchira como la parte más vulnerable de la defensa, y esto no solamente hablando del partido del Zulia, también hablando del partido internacional de Porto Alegre que ya estaremos analizando, y también lo que fue el partido contra Olimpia, que a pesar de que la victoria pues dejó unas buenas sensaciones, hay que recordar que los 2 goles de Olimpia llegan por esta banda. Entonces, por eso es que hacía hincapié Ilan, y me sumo a su comentario, del desarrollo de juego que ha tenido Pablo Camacho en estos primeros partidos. Que se espera muchísimo de él. Se espera mucho de él, siendo un referente y siendo un jugador que... consagrado en nuestro fútbol, además. Lo ha dicho infinidad de veces, que siente amor por esta camiseta, que por eso se ha quedado en el estado Táchira, incluso sin ser de acá, incluso siendo formado en las canteras del Caracas Fútbol Club, que son de las cosas sí. Que hay que reconocerle a Pablo Camacho, pero hay que decirlo, no ha tenido un buen arranque de torneo y ha pasado mucho por esa banda los problemas defensivos que ha tenido el Deportivo Táchira en este arranque, tanto en el torneo como en Copa Libertadores. Janoski Reyes fue un jugador importante para el equipo del Zulia Fútbol Club, atacando por la banda de Pablo Camacho, recuperaba la pelota rápido el equipo del Zulia y era preciso, pases a la espalda de Pablo Camacho con la llegada de Janoski Reyes, y ese fue el movimiento que se produjo el segundo gol del equipo del Zulia Fútbol Club. Ahora, más allá del resultado, que ya bueno, hemos tenido toda una semana para digerir ese 5-0, como lo decían también, hay que digerir esa derrota, dura no fue fácil derrota. Porque como lo comentábamos al inicio del programa, veníamos de una victoria ante Olimpia y este resultado, 5 goles contra 0, nos cambió totalmente el panorama. Sí, así es, pero bueno, al punto que iba es que más allá del 5-0, lo que deja como bastante preocupación es lo que se le viene al profesor Juan Domingo Tolizano, porque si bien, bueno, está claro que no tendrá chance, o el calendario es tan apretado que no te da chance de mantener un 11 titular fijo que juegue Copa Libertadores y luego venga a jugar torneo local, el torneo venezolano, con una diferencia prácticamente de 72 horas entre partido y partido. Va a ser muy complicado, o sea, no esperemos que a raíz de esta derrota 5-0 el técnico borre jugadores de su convocatoria, porque va a tener que echar mano de ellos. Pero van a tener que levantar el nivel. Exactamente, ahí tendrá que corregir inmediatamente y sobre la marcha el profesor Juan Domingo Tolizano, porque necesita que su equipo A esté al mismo nivel del equipo B y viceversa, en un buen nivel, eso sí, no que los dos equipos estén en mal nivel. Sí, porque quizás ni el Real Madrid. Sí, lo importante es tener jugadores, por lo menos uno por línea, con el que usted pueda contar en ambas competiciones, y al momento de rotar que usted pueda tener también en banca los elementos necesarios para afrontar los 2 torneos, que bueno, este torneo es bastante largo y se puede prestar para recuperar, pero también al ser un torneo que se juega por grupos y que se definen las clasificaciones muy cerradas se van a definir muy cerradas sobre el final de la ronda regular de tanto del torneo en 2021 del fútbol venezolano, también en Copa Libertadores, el golaveraje es importantísimo y no podemos estar dando tantas facilidades y estar desaprovechando tantas oportunidades cuando se nos viene entonces el golaveraje como uno de los factores importantes en la clasificación en ambos torneos. Y también creo que es importante trabajar en el ánimo de los jugadores. ¿Por qué digo esto? Porque entre el primer gol y el segundo gol solo hubieron 2 minutos de diferencia. Que, es algo, que fue algo atípico, porque si bien vimos a Táchira frente a Hermanos Colmenares, que arrancó perdiendo, pero inmediatamente buscó reaccionar y lo hizo con el gol de Lucas Gómez en esa oportunidad. Contra Olimpia fue la misma historia. Que fue un fuerte de Táchira en ese juego ante Olimpia, rápido. Reaccionó rápido. Contra Olimpia fueron prácticamente minuto y medio entre el primer gol del equipo paraguayo y el gol de Lucas Gómez. Entonces, bueno, son las cosas que tienen que mejorar e ir puliendo, y me imagino yo que también tiene mucho que ver el tema
de la falta de ritmo que ha tenido el equipo para llegar y de una vez afrontar las dos competencias. Es bastante complicado, pero tiene que corregir, sin duda alguna tiene que corregir. Y si yo esperaba algún momento donde el equipo tuviese algún bajón en el torneo local, yo creo que el mejor es este, porque se puede corregir sobre la marcha, se puede corregir temprano y no está cuando empezando el torneo, un torneo muy largo además. Y no cuando ya estemos dependiendo de resultados para poder clasificarnos. Entonces, en definitiva, cuentas, quedó 5-0 ese marcador, pero hay un factor también muy importante que yo quiero señalar de ese partido contra el Zulia, y fue el ingreso de Esli García en el segundo tiempo. Este jugador que ya tuvo su paso por el Deportivo Táchira siendo juvenil en el año 2019, se fue en condición de cedido para el fútbol chileno, para el equipo de Santiago Wanderers, estuvo allá en el año 2020, vio muy pocos minutos Esli García en el fútbol internacional y regresa a última hora, ya cuando prácticamente estaba encima del inicio de los dos torneos para el Deportivo Táchira. Regresa a la institución aurinegra, no hizo la pretemporada con el equipo, tiene la oportunidad de entrar en el segundo tiempo y empezar a ver minutos, a tomar ritmo frente al Zulia, y vemos las mismas actitudes de Esli García, que se fue de Táchira hace 2 años. Se hizo echar con una doble amonestación bastante tonta, bastante irresponsable, que un jugador de la calidad, porque sabemos la calidad que tiene Esli García y lo importante que puede ser para el equipo, no tiene que dar ese tipo de demostraciones en el campo. Primero, porque pierde la confianza del hincha, pierde la confianza del mismo cuerpo técnico y pierde la confianza de sus compañeros. Es importante que corrija, y ojo, hablábamos de que el cuerpo técnico no puede borrar jugadores tan fácilmente por lo que tiene adelante y el calendario tan apretado, pero yo veo muy difícil que Esli García vuelva a ser convocado luego de esto. O sea, lo veo bastante, si lo veíamos complicado en el momento de su llegada por no haber tenido el proceso de preparación en la pretemporada con el equipo completo, con la plantilla completa, ahora lo vemos bastante complicado luego de esta actitud que le vimos frente al equipo del Zulia. A ver, hay que ser sinceros. A todo el equipo Deportivo Táchira le costó muchísimo ante el conjunto del Zulia Fútbol Club. Nunca pudieron hacer pie en la cancha de la Victoria, allí en Tierra Maravina, pero lo de Esli García sí. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba, es un jugador referente del equipo Deportivo Táchira en su momento, era indiscutible en el 11 titular el año pasado, hace 2 años, en el de Juan Domingo Tolizano, y muchos se preguntaban, ¿Esli García tendrá minutos con Juan Domingo Tolizano a raíz de todo aquello que se dio, que se fue de préstamo, que volvió, que bueno, está nuevamente en el equipo? Y Juan Domingo Tolizano le dio la confianza en un juego ciertamente complicado, ya prácticamente cerrado. Entró cuando el juego iba 4-0. Después el conjunto del Zulia martilló con el 5º gol, pero no. Hay que tomar en cuenta esta actitud de Esli García, que en ese momento el equipo malo deja con uno menos. Así es. Bueno, y también hay que pasar páginas, lo más importante. Hay que aprender de los errores cometidos, que es bueno que sean en este momento del torneo. Hay que pasar páginas, pero pensamos ahora en el partido del día de mañana frente al Portuguesa. Este partido será a las 7:15 de la noche en el estadio José Antonio Páez de la ciudad de Araure, en el estado Portuguesa. Tendrá transmisión de TVs a nivel nacional y a nivel internacional a través del canal Gol TV. La pregunta es la siguiente: ¿hará rotaciones el profesor Juan Domingo Tolizano el día de mañana frente al Portuguesa? Si es así, ¿qué jugadores de los que vimos en cancha frente al Zulia deberían repetir entonces el día de mañana frente al Portuguesa? A ver, podemos tener una referencia por lo que hizo el conjunto del Deportivo La Guaira el fin de semana pasado, que alternó ciertamente, igual que el equipo Deportivo Táchira, a gran parte de su once inicial. Nada más cuatro jugadores del once de gala del equipo Deportivo La Guaira hicieron pie el fin de semana en el torneo regular. Pero ¿cuál fue la diferencia del equipo Deportivo Táchira? Que en el segundo tiempo metió a gran cantidad de ese once titular, once de gala que tiene el Deportivo La Guaira, y el partido no se le fue de las manos. Yo creo que Juan Domingo Tolizano, si bien debería de alinear con varios jugadores de aquellos que estuvieron ante el Zulia, debe alternar por un equipo mixto, no tanto jugador, sobre todo de la mitad de la cancha hacia adelante, que creo yo que le costó mucho, pero mucho al equipo del Deportivo Táchira ante el Zulia. Yo siento, es la sensación que me da a mí el partido del fin de semana,
no creo que el profesor Juan Domingo Tolizano vuelva a alinear a los dos juveniles en la posición de centrales, a Pipo Vivas y a Jesús Quintero. O juega uno o juega el otro. Yo creo que fue un error debido a la rapidez del conjunto del Zulia Fútbol Club. Sí. A sus delanteros, alinear a esos dos defensas centrales, corpulentos, no tan rápidos, y yo creo que por allí se le fue el encuentro a Juan Domingo Tolizano. No, yo siento que también en ese momento pesó lo que pudo ser un error en el mercado de fichajes, porque si bien es cierto, hay jugadores en varias posiciones donde podemos tener a 2 o hasta 3 peleando un mismo puesto. En la zona de los defensas centrales pienso que faltó un fichaje de un jugador de experiencia para el torneo local, algún central venezolano que pudiera acompañar a Quintero o a Vivas en la labor de defensas centrales en el torneo local, sin pensar en Copa Libertadores, porque sabemos que el central de la Copa Libertadores es el argentino Lucas Trejo, pero yo siento que sí hizo falta, un defensor central más en este mercado de fichajes. Puede jugar ahí Pablo Camacho en la posición de central, pero no está teniendo tampoco el mejor de los rendimientos Pablo, eso es lo complicado. y sería exponerlo también, ¿no? Eso es lo complicado, el rendimiento que por hoy día está pasando Pablo Camacho, exponerlo a defensa central yo creo que sería complicado. Para mí Juan Domingo Tolizano, ante el Portuguesa, debe salir con la defensa que sale en juego de Copa Libertadores. Ahora, otra pregunta que se hizo bastante en las redes sociales esta semana, otra pregunta que fue debate en varios grupos de WhatsApp de hinchas del Deportivo Táchira, y sería bueno traerla hoy a la mesa. Christopher Varela, ¿merece seguir siendo el arquero titular del Deportivo Táchira o podría darse entonces la titularidad el día de mañana de Diego Valdés o de Manuel Sanhaus Jr.? Es complicada esta decisión, nada fácil la tiene Juan Domingo Tolizano. En el día de mañana, ¿a qué arquero va a alinear? Si bien Christopher Varela es un arquero joven, yo creo que sacarlo sería un golpe anímico y fuerte para él, pero también es cierto que en el fútbol, como en todo deporte, si un jugador no está rindiendo, debe reemplazarlo. Correcto. Así que, bueno, es una decisión nada fácil que tiene Juan Domingo Tolizano, pero en lo personal pienso que debería mantenerlo. Sí, yo también pienso que debería mantenerlo, sobre todo porque es un arquero joven y mandarlo al banco podría destruirle la confianza. Por su juventud, sobre todo. Por su juventud, sobre todo, podría destruirle la confianza que se le ha brindado en todo el proceso de pretemporada. Yo recuerdo unas declaraciones que dio Christopher para el departamento de prensa del Deportivo Táchira, y él hablaba de la presión que se podía tener al tomar la responsabilidad de ser el arquero titular del equipo Deportivo Táchira tras la salida de José David Contreras al fútbol colombiano, y él hablaba de que se estaba preparando mucho también a nivel psicológico, que el equipo había puesto psicólogos a disposición de los 3 arqueros del Deportivo Táchira, que él se estaba preparando y demás. Y bueno, también hay que decirlo, a pesar de que han habido goles en estos últimos 9 goles que ha encajado Christopher Varela, por no contar los los 3 primeros de los 2 primeros partidos de Copa y de torneo, no todos los goles han sido responsabilidad de él. Es cierto. Hay muchas falencias defensivas que dejan al descubierto lo que puede ser entonces... Sobre todo el retroceso del equipo. El retroceso del equipo, ese es un factor importantísimo que vamos a estar ahorita analizando cuando entremos en materia de lo que fue el partido frente a Internacional de Porto Alegre. Pero sí, o sea, tienen que ir de la mano las dos cosas, porque la defensa no le está brindando seguridad al arquero, y el arquero también se muestra un poco desconfiado frente a su defensa. Hay que pasar página. Ya mañana el profesor Juan Domingo Tolizano tendrá una nueva oportunidad frente al Portuguesa. Yo pienso que me quedé con ganas de ver con un pocos más minutos frente al Zulia a Edson Tortolero. Pienso que fue uno de los que lo intentó más. Dentro de todo el desastre que se estaba viendo en el primer tiempo, fue uno de los que más intentó. Y fue el sacrificado. Y fue el sacrificado al comenzar el segundo tiempo. Me gustaría verlo desde el arranque el día de mañana, aunque pienso que esa decisión de que Pérez Greco saliera en el entretiempo en el partido en Brasil me da a entender de que mañana Pérez Greco puede ser el titular para jugar otros 45 minutos. No sé qué piensa Ilan de esto. Sí, es lo más probable. Y Edgar Fernando Pérez Greco en el torneo local es un jugador que marca diferencia
que marca diferencia por su experiencia, por su personalidad al jugar. Y es sumamente importante que el equipo deportivo Táchira el día de mañana retome la senda del triunfo, retome lo que es esa confianza que necesita el equipo, sobre todo de estos dos juegos inmediatamente anteriores. Entonces recordamos, mañana el partido es a las 7:15 de la noche con transmisión de TVs a nivel nacional y a través de Gol TV. Contra el equipo de los Lucena. Contra el equipo de los Lucena, contra el Portuguesa Fútbol Club. Ahora una buena pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Se sigue considerando el Portuguesa Táchira como un clásico del fútbol nacional? Yo creo que sí. Yo creo que el Portuguesa Deportivo Táchira, cada vez que se enfrentan por el torneo local, llama mucho la atención. No solamente la afición del equipo Deportivo Táchira, sino también de la afición del Penta, que lo sienten como ese, lo sienten como su clásico. Y yo creo que el conjunto amarillo y negro también lo ve como eso. Sí, hoy conversaba también acá en las inmediaciones de Corderense Estéreo Online con varios amigos. Y bueno, caíamos en cuenta de eso, de que ya no es el mismo Portuguesa Táchira de los años 80, sí, claro, que ninguno de los dos tuvimos la oportunidad de presenciar, así es. Pero de los que tenemos varias historias y varias anécdotas que podemos encontrar a través de los historiadores del Deportivo Táchira, lo que eran esos partidos y técnicos y jugadores que estuvieron en ambos equipos en esa época, en la época de los 80 y los 90, y nos hablaban de lo duro y los complicados que eran esos Portuguesas Táchira, de cómo el Estadio Pueblo Nuevo se ponía a reventar, pero como también el Estadio José Antonio Páez todavía se... Bueno, este año debido a la pandemia no se pondrá, pero cada vez que el equipo Deportivo Táchira visitaba ese estadio se ponía a reventar. Sí, eso muestra un poco la naturaleza y la historia que tiene este Portuguesa versus Deportivo Táchira. Yo creo que uno de los técnicos o una de las figuras emblemáticas de ambos conjuntos es el ya fallecido Carlos Horacio Moreno, que fue campeón con el Deportivo Táchira y también fue una figura importantísima del conjunto del Portuguesa. Entonces mañana Táchira estará afrontando este compromiso. ¿Qué podemos esperar de Táchira? ¿Será un Táchira avasallante desde el primer minuto en búsqueda de la victoria? ¿O tal vez lo veamos más bien administrando los tiempos para no desgastarse de cara a lo que será el compromiso de la próxima semana frente a Always Ready de Bolivia? Yo creo que el equipo Deportivo Táchira debe administrar los tiempos, debe tomar la pelota, debe recrearse con ella, debe darle esa confianza a todos aquellos jugadores, y yo creo que es sumamente importante sacar el 0 en el arco del equipo Deportivo Táchira, ya que en los juegos pasados no lo ha conseguido. Sí, sacar un 0 sería importantísimo para lo que hablábamos de recobrar la confianza en la zona defensiva y también en el arco del equipo. Ojo que el Portuguesa es un muy buen equipo. Sí, no, es muy buen equipo. Aparte, el técnico Ali Cañas es un técnico experimentado del fútbol nacional. Se llevó una buena camada de jugadores que dirigió en el Zamora para esta temporada en el Portuguesa. Y bueno, llegan los dos equipos con buen cartel para lo que puede ser el partido del día de mañana. Por un lado un Táchira necesitado del triunfo, que lo que le puede dar un colorido más a este compromiso, y por el otro lado el Portuguesa, que siempre busca lucirse frente al Deportivo Táchira. El grupo de Táchira, que en el papel parecía sencillo, parecía que por allí lo que hiciera Estudiantes de Mérida, lo que podría ser el Portuguesa, pero nos tiene gratamente sorprendido lo que ha realizado el conjunto del Zulia Fútbol Club y el conjunto de Hermanos Colmenar, así que va a ser un grupo complicado para el equipo Deportivo Táchira. Hoy, al momento que estamos grabando esta edición de Tribuna Aurinegra, está empezando, estamos a minutos de comenzar el compromiso también del grupo occidental entre el equipo de Zamora y Hermanos Colmenares. Zamora, que arrancó también muy bien, goleó la semana pasada al Trujillanos, y Hermanos Colmenares, que nos dimos cuenta que no vino a pasear a la primera división, vino a competir y a poner en aprietos a los equipos grandes. Un equipo muy bien estructurado y con muy buen planteamiento del juego. Recordemos que le pasó una goleada al equipo de Estudiantes de Mérida en su casa. Así es, le ganó al equipo de Estudiantes de Mérida, y esto pone un poco más apretado lo que puede ser un grupo que en el papel, antes de comenzar el torneo, parecía que iba a ser bastante accesible para Táchira y Estudiantes, que se muestran como los dos favoritos en el papel, bueno, por cómo se han reforzado para esta campaña, por cómo vienen, por una cuestión también de calendario y demás. Veíamos a los dos equipos andinos como los principales favoritos, pero ahora vemos que va a ser un grupo bastante cerrado, al menos en esta primera vuelta es lo que han
demostrado. Entonces mañana este compromiso, repetimos, 7:15 de la noche, entre el Deportivo Táchira y el Portuguesa. Ahora entramos de lleno en lo que es el análisis de la Copa Libertadores de América y en este compromiso donde el Deportivo Táchira viajó a Brasil para enfrentarse a Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira Ríos de esta ciudad de Porto Alegre. Un hermoso estadio. Un hermoso Un estadio. excelente gramado. Excelente gramado. Parecía una mesa de billar el gramado. Una Una alfombra, el estadio Beira Ríos. ¿Cuánto nos falta en el fútbol venezolano? Sí, cuánto nos falta un estadio con esa infraestructura y cuánto nos falta una logística como la que se presenta a nivel internacional para un evento de la gala de Copa Libertadores de América. Llegó Táchira entonces y se presentaba incluso ante las cadenas de televisión internacional, lo veíamos en las promos del canal que fue encargado de levantar la señal ese día de el compromiso entre Táchira e Internacional de Porto Alegre. Táchira se presentaba como el peligroso Táchira. Ese era el cartel que tenía luego de esa victoria frente a Olimpia de Paraguay. Y comenzó el partido con un cierto orden táctico. Ya el profesor Juan Domingo Tolizano repitió el 11 que jugó frente al equipo de Olimpia de Paraguay. Jugaron los mismos 11 jugadores y comenzó con ese mismo orden táctico que leímos frente a Olimpia. Comenzó... rescatar esos 20 minutos. Sí, rescatables esos 20 minutos y sobre todo rescatar esa proximidad entre las líneas. La línea defensiva muy ordenada, muy cerca de la primera línea de volantes y asimismo de la línea ofensiva del equipo. Un equipo compacto, no le daba muchos espacios al equipo de Internacional de Porto Alegre y pareció un partido trabado hasta ese momento cuando llega la primera anotación por intermedio de un balón detenido en un tiro de esquina donde Víctor Cuesta, el ex central de Independiente de Avellaneda, argentino al servicio de Internacional de Porto Alegre, se quita la marca de el jugador Granados, José Luis Granados, pierde la marca. Un salto impecable de Víctor Cuesta y llega el gol entonces de Internacional de Porto Alegre a través de este cabezazo del argentino. De rescatar los primeros 20 minutos del equipo deportivo Táchira, el orden, quizás faltó un poco la tenencia de balón. Sí. En esos 20 minutos yo creo que del equipo deportivo Táchira haberle quitado el balón al Internacional de Porto Alegre, haberse también jugado, darle salida al equipo. No se pudo conseguir, el equipo de Internacional fue atacando y hasta que a través de esa pelota detenida logra destrabar el encuentro. E incluso yo creo, Ilan, que este tema de mantener las líneas muy juntas le pasó factura al equipo porque abandonamos lo que sería la presión alta. Le dimos mucho espacio en la salida a ellos. Pienso que si se hubiese atacado un poco más la salida de Internacional de Porto Alegre, lo vimos sobre todo fue después del primer gol. Sí. En algunos momentos vimos que Táchira adelantó sus líneas, pero tal vez ese era el trabajo que se tenía que buscar en los primeros minutos, tratar de ahogar la salida de Internacional de Porto Alegre, que no es el mismo Internacional de Porto Alegre de años anteriores, a pesar de que tiene muy buenos jugadores para esta temporada. Un equipo que se le puede hacer daño. Es un equipo al que se le puede hacer daño. No es aquel equipo brasileño intocable. Y Always Ready de Bolivia lo confirmó en el primer partido. Así que también Táchira conocía las deficiencias del equipo brasileño. Pero parece que el técnico español de Internacional de Porto Alegre también había estudiado muy bien a Táchira. Vio el juego ante el Zulia, lo vio completico. No, y el anterior contra Olimpia me imagino que también. Y el anterior frente a Hermanos Colmenares también, porque se dio cuenta que la debilidad de Táchira era la banda derecha. Y vimos uno de los jugadores que no estaban previstos para el 11 titular entrar a última hora en este 11, que fue el dorsal número 5, Patrick. Un dolor de cabeza. Que lo ubicó justamente para que fuera el dolor de cabeza de Táchira y el dolor de cabeza de Pablo Camacho por la banda derecha. Vimos a Patrick, que fue el que incisivamente buscó desbordar por esta banda, buscó hacer centros, buscó asociarse y poco a poco fue teniendo la tenencia del balón el equipo de Internacional de Porto Alegre luego de ese gol de Víctor Cuesta y llegaría entonces la anotación de Patrick. Ahí se repite lo que sucedió ante el equipo del Zulia Fútbol Club, ya que tan solo pasaron 4 minutos entre el gol de Víctor Cuesta y el gol de Patrick. En el gol de Patrick, el equipo Deportivo Táchira adelanta las líneas, recupera el equipo brasileño, tira la pelota a espaldas de Pablo Camacho, prácticamente un gol calcado a lo que fue el gol de Janoski Reyes. Por allí llega el Pipo Vivas, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, a cerrar. No puede ante el jugador brasileño que coloca el 2-0 momentario para ese momento.
Esto es algo interesante, el punto que usted toca, porque hemos visto goles calcados en torneo local que luego se repiten en Copa Libertadores. Los mismos errores. Los mismos errores. Vimos un error defensivo frente a Hermanos Colmenares en el primer partido que se repitió en el primer gol de Olimpia en los pies de Ramón Sosa, este jugador paraguayo muy joven y muy bien pretendido por los equipos europeos. Me parece que es uno de los mejores jugadores que tiene Olimpia en estos momentos. De muy buen pie. De muy buen pie. Pero bueno, el tema es que se repiten los errores. Ahora este gol de Janowski Reyes lo vemos como una fotocopia en el gol de Patrick. Los mismos errores por la misma banda. Y son cuestiones que tiene que corregir el técnico. Lo repetimos, tal vez parecemos un poco insistentes ante esta petición que hacemos al cuerpo técnico del Deportivo Táchira. Pero es que la necesidad es importante en el equipo para conseguir los resultados, sobre todo sabiendo que esta fase de grupos de Libertadores se nos va antes de la Copa América. Sobre todo lo que mencionaba Javier, el retroceso del equipo. El equipo cuando intenta salir jugando, adelanta sus líneas, le roban la pelota y es prácticamente fácil. Tirar la pelota a espalda de Camacho, tirar la pelota a espalda de los dos marcadores centrales y quedan mano a mano con Varela porque no llegan nunca. El tercer gol de Internacional de Porto Alegre es el claro y vivo ejemplo de lo mal que estaba retrocediendo el equipo Deportivo Táchira cuando adelantó sus líneas. Vimos a Trejo que se fue prácticamente al sector de la primera línea de volantes, a la zona de los volantes 5. Granados no salió a cerrar, queda un hueco en ese espacio que aprovecha muy bien el jugador Thiago Gallardo. Thiago Gallardo, bueno, usted maneja un poquito más el portugués que yo, pero bueno, en definitiva eso fue el 3-0. Proviene de una falta, sí, de un cobro de una falta. Faltó Viveza porque debe haber alguien allí parado sobre el balón. Cobraron rápido, la defensa en línea, todos parados, tomaron muy mal al equipo Deportivo Táchira y en el minuto 43 el 3-0 prácticamente fue lapidario. Bueno, y ahora que usted habla de esto de que faltó Ibesa, creo que una constante, incluso en los momentos que Táchira tuvo mejor orden táctico, una constante fue que cualquier balón dividido lo ganaba alguien de Internacional de Porto Alegre. Era impresionante cómo en el balón dividido siempre nos ganaban las pelotas. Las pelotas aéreas, todos los tiros de esquina eran un peligro inminente hacia el arco del Deportivo Táchira. Sí, así fue. Ganaban todas las pelotas aéreas. Bueno, incluso después del gol de Víctor Cuesta llegó otra opción prácticamente calcada, donde se saca la marca de José Luis Granados, que me parece bastante curioso, porque en la línea queda Mauricio Cova, que es uno de los jugadores más pequeños en la cancha. No entendí muy bien ese la transmisión internacional lo mencionaba. Ese parado a la hora de defender en los tiros de esquina me pareció bastante curioso ver cómo uno de los jugadores más peligrosos no lo toma ningún central, sino lo toma es un lateral izquierdo como José Luis Granados. Pero bueno. Ahora el salto de Víctor Cuesta. Hay que darle el mérito a ellos totalmente. Un golazo. Fue un golazo. Un golazo totalmente el de Víctor Cuesta. Pero bueno, se iría al descanso el Deportivo Táchira con un marcador en contra de 3-0, bastante complicado. Para mí lapidario ese tercer gol. Lapidario. Ya en esos momentos pensábamos en qué iba a ser. Cuando el Teto Hernández tuvo la oportunidad de colocar el 2-1 que hubiera cambiado el escenario del juego. Eso, qué bueno que me recordó esa acción de Nelson Hernández, porque esto también nos lleva a hablar de los dos jugadores más rescatables de Táchira en ese primer tiempo. Mauricio Cova y Edgar Fernando Pérez Greco. Impresionante que Pérez Greco... La jerarquía y la edad que tiene, pues bueno, en el primer tiempo fue uno de los que buscó crear más fútbol, asociarse con Mauricio, hacer llegar un poco más al Deportivo Táchira, y tuvo esa ocasión clarísima donde en la media luna Pérez Greco, no sé si sería el dorsal 21 que le hizo recordar a Andrea Pirlo, pero un pase impresionante. Le dio un pase impresionante a Nelson Hernández que lo desperdició de cara al arco. Intentó definir. Sí, si hubiera tirado el centro. Sí, intentó definir y prácticamente llegaba para rematar Lucas Gómez. Totalmente solo. Una primera parte. Y estos goles en Copa Libertadores no se pueden errar. No, por lo que hablábamos, el gol averaje es muy importante. Por eso les digo que cuando nos fuimos al entretiempo, ya con un marcador que parecía lapidario para la victoria de Internacional de Porto Alegre, estaban los dos factores que se venían a la mente en ese momento.
o Juan Domingo Tolizano recomponía el equipo para tratar de marcar el descuento y recortar distancias en el marcador, o tratábamos de defendernos todo el segundo tiempo para que el marcador no fuese más abultado todavía. Pero bueno, empezaría el segundo tiempo y el equipo internacional, el equipo del Deportivo Táchira buscaría tener la posesión de balón. Poco a poco Internacional se la fue quitando en los primeros minutos y volveríamos al mismo escenario que vimos en el primer tiempo. Así es, hasta que al minuto 73 Yuri Alberto, una pelota nuevamente calcada a la espalda de los centrales, marca el gol. Yo creo que tenemos que rescatar esto. Los centrales no ganan un mano a mano. Claro. Y eso también es lo que ha pasado en los últimos encuentros. Los centrales logran llegar a cerrar, pero con una finta, dos fintas, se lo quitan rápidamente. Debe trabajar en eso Juan Domingo Tolizano. También darle mérito al juego colectivo del rival, pero algo que me llamó bastante la atención es cómo el equipo se descompone fácilmente frente a un rival que tiene un hombre menos. Le pasó frente a Olimpia de Paraguay y le vuelve a pasar frente a Internacional de Porto Alegre. Contra Internacional de Porto Alegre no se notó. No se notó que tuviese un hombre menos en la cancha, y hay que hablar de esa acción porque fue bastante polémica. Llega una acción donde se juntan José Luis Granados con Freddy Góndola por el sector izquierdo. José Luis Granados se interna y llega hasta el borde del área Internacional de Porto Alegre y el chileno Carlos Palacio lo derriba. Para algunos fue dentro del área la falta, para otros el árbitro interpreta que fue el toque previo el que sentencia el principal y da como entonces este tiro libre fuera del área. Para unos fue penal, para otros fue tiro libre. ¿Qué opinamos de esta acción de polémica en el arbitraje del partido del Deportivo Táchira? Para mí fue penal claro. Penal claro porque el jugador le cruza la pierna dentro del área. Para mí es penal claro, un error garrafal por parte del árbitro que llevaba las riendas en ese encuentro, y pasamos del 3-1 al 4-0. ¿Quiere una buena noticia o una mala noticia, señor Ilan? La buena noticia es que el Deportivo Táchira jugará su próximo partido, es el día jueves frente a Always Ready. Ya por lo menos no es tan corto el tiempo que tendrá para afrontar su próximo partido. Y la mala noticia es que el árbitro del compromiso frente a Internacional de Porto Alegre será el mismo árbitro del compromiso frente a Always Ready, el uruguayo Andrés Mantonte, que tiene historial negativo frente a Táchira, porque fue el mismo árbitro que pitó aquel compromiso frente al Deportivo Independiente Medellín el año pasado en fase previa de Copa Libertadores en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, que fue un arbitraje deplorable, lo que fue bochornoso en Pueblo Nuevo. Ese árbitro, no sé hasta qué punto tengamos que seguir hablando del peso de nuestros dirigentes en Conmebol, del peso de los dirigentes no solamente a nivel de clubes, sino a nivel de la Federación Venezolana de Fútbol, que sigue permitiendo y sigue dándose de la vista gorda con estos arbitrajes desastrosos que siempre le asignan a los equipos venezolanos, en donde el Deportivo Táchira se ha visto sumamente perjudicado en las últimas ediciones de torneos internacionales. Así es, un técnico que cometió ese error garrafal ante el conjunto internacional de Porto Alegre, pero hablemos de eso, de la dirigencia. Si fue complicado el desgaste del equipo, del viaje Táchira hacia Maracaibo, San Cristóbal, Porto Alegre, ¿por qué no trabajaron en que ese juego lo reprogramaran? Sí, eso también tiene bastante que ver, pero yo creo que... Aunque también es bueno que el equipo juegue. Claro, es bueno que tome ritmo. Exactamente. Es bueno que tome ritmo el equipo. Muchos se hacen esa pregunta, sobre todo después del 5-0. Yo no creo sinceramente que pospongan o reprogramen algún torneo, no solamente para Táchira, sino para cualquier equipo que está afrontando Libertadores y Sudamericana. Y esto tiene que ver también con la misma ineficiencia de los que dirigen nuestro fútbol, sobre todo la Liga FUTB, la organización del torneo, porque es indudable que el torneo comenzó mucho después de lo previsto. Que al final de cuentas terminó siendo una desventaja. Le termina pasando factura a todos los equipos venezolanos. Ahí están que tenemos dos equipos que fueron eliminados en primera ronda de Libertadores.
En Sudamericana tenemos equipos en fase de grupos porque se enfrentaron entre ellos mismos, pero ahí vemos al Aragua sufriendo con 2 derrotas, Metropolitanos también está sufriendo en Copa Sudamericana. Nos está pasando factura. Tal vez el único equipo que ha logrado sacar puntos, no perder, mejor dicho, en Copa Libertadores es el Deportivo La Guaira, y eso porque ha jugado un esquema táctico extremadamente defensivo, sabiendo bien todas las deficiencias que se presentan cuando un equipo no tiene ritmo. Rescató punto importante. El Deportivo La Guaira, hay que decirlo, ante Cerro Porteño, rescató un punto en condición importante de visitante. Rescató un punto importante Deportivo La Guaira, y creo que esa es la tarea pendiente que tiene Táchira. Ojalá que sea el camino a este partido frente a Always Ready en la ciudad de La Paz, en el Hernando Siles de La Paz. Hay que tomar en cuenta también en ese partido el tema de la altura, ¿no? Tendrá bastante complicado el Deportivo Táchira. No sé, de este plantel del Deportivo Táchira, cuántos ya estarán acostumbrados a jugar en la altura. No sé si Cova y Trejo, que tuvieron su paso por el fútbol mexicano, estuvieron en alguna ciudad donde la altura fue importante. Gómez sí estuvo en Bolivia, tal vez sea el que esté más acostumbrado a este tema, luego de su paso por el equipo, se me escapa el nombre, de Santa Cruz. Bueno, el equipo donde estuvo el jugador Lucas Gómez la temporada pasada. Importantísimo este compromiso frente a Always Ready de Bolivia. ¿Qué 11 podrá alinear Juan Domingo Tolizano ante el Always Ready allá en Bolivia? Va a ser complicado porque hablábamos de que Pérez Greco fue uno de los mejores de la cancha frente a Internacional, pero no sabemos cuánto le durará la bombona de oxígeno a un jugador de 39 años allá en la altura de La Paz. Entonces, yo inclusive, antes de comenzar esta temporada, hablaba con algunos amigos de la posibilidad de que Táchira, inclusive cuando no conocíamos bien cómo iba a ser el tema del calendario, hablábamos de la posibilidad de que Táchira mandara unos 6, 7 jugadores a hacer un módulo en Mucuchíes. Así es. Así como lo hizo la selección venezolana alguna vez. Y pudiera hacerlo con el plantel que tiene Táchira, pero no estaba en los papeles haber perdido 5-0 frente al Zulia, haciendo la cantidad de rotaciones que se hicieron. Entonces dudo que esto esté en la mente del cuerpo técnico o que haya pasado por la mente del cuerpo técnico. Aparte, una situación logística que desconocemos, si el Deportivo Táchira podría cubrir, sobre todo en esta situación de pandemia, el tema de un módulo en Mucuchíes para aclimatar a algunos jugadores y sobre todo el proceso de adaptación con respecto a lo que podría ser las deficiencias que presente el equipo en el compromiso frente a Always Ready en el Hernando Siles de La Paz. Así es, podríamos tomar un antecedente, claro, salvando la diferencia de lo que realizó el equipo del Boca Junior ante el de Stronger, que ganó allí en Bolivia. El equipo del Boca Junior salió con su defensa habitual y su delantera habitual. A los chamos, por así decirlo, lo metió en el medio campo. A los pibes. Así como dicen los argentinos. A los pibes. Los metió en el medio campo a correr, a luchar, a trabar. Yo creo que algo de esto puede tomar nota Juan Domingo Tolizano de cara a ese encuentro, que no va a ser nada fácil ante un Always Ready, que es un equipo que juega muy bien al fútbol. ¿Cómo vio usted a Michael Covea en los minutos que ingresó? Porque era su debut con el Deportivo Táchira en este segundo tiempo cuando ingresó por Edgar Pérez Greco. Lo vimos muy pegado a la banda, ese es su lugar habitual en el terreno de juego. Pero no sé si sea de los volantes que tiene el profesor Juan Domingo Tolizano en mente, porque a él le gusta más un volante pegado a la banda, pero que haga bastante el retroceso y ayuda al lateral. ¿Cómo vio a Michael Covea en este segundo tiempo? Claro, es difícil evaluar a un jugador cuando entra y el equipo está perdiendo 3-0, ¿no? Pero ¿cómo se evalúa entonces el debut de Michael Covea? Pero me pareció importante el debut de Michael Covea, un jugador de quien se espera mucho en el equipo deportivo Táchira. Lamentablemente las primeras fechas no lo pudimos observar por un tema de una lesión muscular. Me pareció excelente, se asoció muy bien con sus compañeros, es un jugador de buen pie, con muy buenas jugadas individuales. Esperemos se pueda acoplar a este esquema que quiere el profesor Juan Domingo Tolizano, porque va a ser de gran importancia para el equipo deportivo Táchira en lo que resta tanto de Copa Libertadores como del torneo local. Sería bueno verlo mañana frente al Portuguesa, tal vez no desde el arranque, pero... A mí me gustaría verlos del arranque tanto a él como a Edson Tortolero. Sería bueno verlos jugar el día de mañana, sobre todo para que tomen ritmo. Sería importante que Covea tome ritmo, luego está por la lesión que ya indicaba Ilan.
Y bueno, sería bueno ver esa sociedad Coba, Covea, Tortolero en la mitad de la cancha, ya Tortolero siendo más bien un segundo punta. Sería interesante ver esa sociedad en el Deportivo Táchira, pero bueno, ya metiéndonos en lo que será el partido frente a Always Ready, ese partido está programado para el día jueves a las 6:15 de la tarde. Tuvo un cambio la semana pasada en el Hernando Siles de La Paz, es este compromiso. Nada fácil frente a Always Ready. Y este compromiso que inicialmente estaba pautado para el día 5 de mayo y en horas bastante altas de la noche, a las 10 de la noche estaba programado este compromiso inicialmente, fue cambiado la semana pasada y será el día jueves, entonces a las 6:15 de la tarde. La televisión está por confirmar, pero probablemente sea de nuevo Fox Sport porque es la encargada de dar cobertura al grupo B, porque no hay equipos argentinos. No. Cuando hay equipos argentinos siempre la toma ESPN, ESPN. O ha venido tomando entonces ESPN la cobertura de los equipos argentinos en este torneo. Un encuentro nada fácil. Yo tuve la oportunidad de observar parte del encuentro entre Always Ready Internacional de Porto Alegre allí en La Paz y me llamó muchísimo la atención el gran esquema que plantea el equipo boliviano, sobre todo la presión en toda la cancha. Yo creo que eso fue importante para la victoria del equipo Always Ready ese día ante Internacional de Porto Alegre, y algo que me preocupa debido a lo que sucedió ante el Zulia. Sí, y bueno, hace minutos hablábamos de la relación de Lucas Gómez con el fútbol boliviano y cómo podía conocer a Always Ready, pero Always Ready también tiene jugadores que conocen el fútbol venezolano. Está el ex Caracas Fútbol Club Robert Hernández, y también hay un jugador argentino que es el delantero titular de Always Ready, Sanguinetti. Este jugador fue jugador de la Academia Puerto Cabello y hace un par de temporadas estuvo pretendido, incluso casi hasta un 90% se daba como por hecho el fichaje de este jugador argentino apellido Sanguinetti, que es el delantero titular de Always Ready de Bolivia. También de tener cuidado Saucedo, un jugador importante. Saucedo ha sido figura en la selección de Bolivia y es figura con el Always Ready. Repito, un equipo que presiona toda la cancha, es un equipo que aprovecha al máximo su condición de local en la altura, asfixiando al equipo, obligándolo a jugar al pelotazo. Entonces es algo de que el equipo Deportivo Táchira debe tener en cuenta. Sí, este partido, se presenta como una prueba bastante difícil para Táchira por cómo está el grupo en este momento. Olimpia le ganó a Always Ready y se presenta un empate entre los cuatro equipos que componen el grupo B, cada uno con 3 puntos. Táchira es el último por diferencia de goles, pero esto hace que el grupo sea cada vez más cerrado y que cada compromiso tenga una importancia muy relevante con respecto a las aspiraciones de cada uno de los integrantes del grupo B, con el pase a los octavos de final de esta edición de Copa Libertadores de América. Y allí toma mucho peso lo que tú comentabas al inicio de la transmisión. Los goles de visitante, o sea, los goles encajados van a costar mucho. Y el equipo Deportivo Táchira debe salir a La Paz a rescatar un punto o a buscar la victoria. Es una pregunta muy importante. No sé si tiene el calendario a la mano para saber si juega antes Inter y el equipo de Olimpia de Paraguay, porque se va a hacer un partidazo, ¿no? Entre los dos equipos que son favoritos a clasificar en el grupo B, pero dada la situación que se presenta en el grupo, donde todos los equipos tienen 3 puntos, también ese va a ser un partidazo al que hay que prestarle bastante atención, y sería bueno ver si Táchira llega a ese partido del día jueves conociendo el resultado del Inter Olimpia de Paraguay, y ahí saber si le conviene un empate o sería beneficioso un empate en La Paz, o tendría que salir definitivamente a buscar la victoria. Aunque yo creo que un empate en La Paz
es prácticamente como una victoria para cualquier equipo, no solamente para el equipo Deportivo Táchira, para cualquier equipo del fútbol profesional venezolano, sino del continente. Ganar en La Paz se ha vuelto una misión prácticamente imposible para todos los equipos en Sudamérica. No, y sin duda alguna cualquier empate en condición de visitante es bueno si se aprovechan los partidos de local. Tenemos que sacarle el mayor provecho a la localidad. Allí está la clave de la Copa Libertadores, lo que se puede hacer en condición de local. Así es. Pero bueno, esperamos entonces que el Deportivo Táchira con este partido del día de mañana frente al Portuguesa le sirva también como un envión anímico para su viaje a Bolivia y enfrentar a Always Ready en el Hernando Siles de La Paz. Otra de las noticias que nos dejó esta jornada de Copa Libertadores es que el juvenil tachirense Jesús Orozco se unió para hacer las pruebas en el equipo filial de Internacional de Porto Alegre. Una muy buena noticia para el delantero que es goleador histórico de las categorías menores del equipo Deportivo Táchira y entonces llega para probarse con Internacional de Porto Alegre en su primera experiencia internacional a su corta edad del delantero tachirense. Es una oportunidad de oro, de esas que no se dan muchas veces en la vida. Esperemos que Jesús Orozco, de quien conocemos, de quien sabemos de su trabajo, logre consolidar esta oportunidad en tierras brasileñas y quedarse con el Internacional de Porto Alegre. Creo que sería un paso fundamental en su carrera y también para el equipo Deportivo Táchira, porque es un jugador que viene de la cantera del equipo aurinegro. Tal vez en el primer equipo le faltó demostrar un poco más lo que venía haciendo en las categorías inferiores, pero nosotros que lo pudimos observar, vemos que es un delantero con bastantes capacidades, bastantes cualidades. Le gusta sobre todo atacar los espacios libres. No es el típico delantero que juega de espaldas al arco, que aguanta y va al choque con los rivales. Es más bien un delantero que es rápido, que aprovecha las velocidades, que ataca los espacios, que le gustan los balones filtrados. Es más un delantero con esas características y que cae muy bien en el fútbol brasileño. Aparte, si llega a quedar, que esperemos ese sea el objetivo de Jesús Orozco, y que se logre consolidar. Podría compartir plantel con uno de los delanteros de mayor experiencia del continente como lo es Paolo Guerrero, así que desearle el mayor de los éxitos a Jesús Orozco en este periplo por el fútbol brasileño. Ya prácticamente nos estamos despidiendo por el día de hoy. Ya hemos hecho todo el debate, análisis y le hemos traído a ustedes la mejor información que nos ha dejado esta semana con respecto al equipo que representa el gentilicio de todos los tachirenses, el equipo del Deportivo Táchira. Recuerden que pueden seguir esta emisión también en nuestro canal de YouTube Tribuna Aurinegra. Recuerden suscribirse, darle like y sobre todo dejar sus comentarios que siempre nos enriquecen y enriquecen a toda la familia de Tribuna Aurinegra y de Corderense Estéreo Online. Nos despedimos agradeciendo a toda la estimada audiencia, agradeciendo también a todo nuestro equipo de producción, Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación, Darío Mora en la dirección y en las voces, Ilan Medina y Javier Durán. Hasta luego, queridos amigos. Dios mediante, el viernes estaremos aquí. Esperemos que con buenas noticias del equipo Deportivo Táchira. Será entonces hasta la próxima emisión de Tribuna Aurinegra a través de Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas. Son 90 los minutos y la gente grita fútbol. Arriba las banderas, Deportivo Táchira es Venezuela. Son 90 los minutos y la barra grita fútbol. Arriba las banderas, al Deportivo Táchira nadie lo frena.